Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga. Yo sé que está haciendo frío y que toda la noche llovió, ¿cierto? Pero aquí tenemos ese calor precioso del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vincúlate a un ministerio en la iglesia. Tenemos varios ministerios en la iglesia, amado. Ministerio Parejas, Ministerio Escuela Dominical, Jóvenes, Exploradores, Ministerio de las Damas. Hay campo donde podemos trabajar. No te quedes por fuera, porque a veces podemos llegar a criticar, podemos llegar a señalar, a decir, es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro. Hoy la invitación que yo te hago es, ¿qué estás haciendo tú para apoyar la iglesia, para que podamos crecer? Entonces la invitación, ¿cuál es? Vincúlate al ministerio que el Señor pone en tu corazón, donde tú tengas esas destrezas, donde tú puedas desarrollar todo lo que tienes ahí guardado que quizás ni siquiera te has dado cuenta, pero que aquí en la iglesia hay un espacio para que tú puedas empezar a dar esos primeros pasos. Amén, iglesia. Entonces, esa es la invitación. Nos cuesta, es un poco complejo, a veces por tiempo, pero si no empezamos, ahí nos quedamos. Y pasan los años y no hacemos nada. Amén. Entonces, vincúlate. Vamos a la palabra. ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver, yo quiero ver esas Biblias ahí en alto, a ver. Y hay como muy poquitas Biblias. ¿Se quedaron en la casa? ¿O será que no tenemos la palabra del Señor? ¿O será que la guardamos también que no la encontramos? Y que la estamos buscando es únicamente para venir el domingo. ¿Ah? ¿Ay, ay, ay? Le he aprendido a la pastora ahorita que dice, ay, ay, ay. Y ay, ay, ay. La invitación es, amado, a que traigamos la palabra. Que tú me acompañes ahí leyendo, quizás subrayando lo que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Entonces, acompáñame a Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo solo dos versos, el verso 18 y el verso 19, iglesia. Lucas capítulo 13, verso 18. Y aparece ahí en la palabra del Señor un subtítulo y dice parábola de la semilla de mostaza. Y dice la palabra, y dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó, ¿qué más hizo? Sembró en su huerto, es decir, en su propiedad, lo hizo suyo ese grano de mostaza. ¿Y qué pasó con ese grano de mostaza en ese huerto, iglesia? Creció y se hizo un árbol grande, fuerte, ¿cierto? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dos versos preciosos aquí. Y quizás lo hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a desglosarlo y vamos a ver qué hay para nuestras vidas. Jesús en la parábola de la semilla de mostaza, aquí vemos que hace dos preguntas. Yo diría que dos tremendas preguntas hacia aquí. La primera es, ¿cómo es el reino de Dios? Y la segunda, ¿con qué se puede comparar el reino de Dios? No sé qué conceptos tengas tú de estas dos preguntas, qué respuestas puedas tener. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Y con qué lo podemos comparar? Pero la palabra hoy nos enseña
que la respuesta fue muy sencilla. Y dice que es semejante a un grano de mostaza. Lo compara con una semilla de mostaza. Y sabemos que la semilla de mostaza, mi amada iglesia, es un pequeño granito, muy pequeño. Y escudriñando un poquito y buscando, ese granito de mostaza no tiene sino de 1 a 2 milímetros de tamaño. De 1 a 2 milímetros. Amén. Pero mire que aquí en la palabra nos muestra que cuando ese granito de mostaza se siembra y empieza a crecer, ¿qué sucede, iglesia? Que se vuelve un árbol muy fuerte, muy frondoso. Y buscando ese árbol, no crece tanto hacia arriba, sino que se ensancha de forma horizontal. Pero crece tanto que lo hace robusto y sirve para que las aves aniden y se resguarden del calor, del frío, de todas las inclemencias del tiempo. Y era un pequeño granito de mostaza que no mide más de 2 milímetros, mi amada iglesia. Como cristianos, esta parábola, iglesia, es para ti y para mí. Y podemos ver que es una realidad en nuestras vidas, pues el reino de Dios vino a nuestras vidas como ese diminuto granito de esa mostaza, de esa semilla de mostaza. El reino de Dios no vino a nuestras vidas por el esfuerzo que tú y yo hayamos hecho, iglesia. No vino a nuestras vidas por las grandes inversiones que tú puedas tener. No vino a nuestras vidas por esos grandes esfuerzos de cada uno de nosotros. No, iglesia. El reino de Dios, el reino de nuestro Padre Celestial, vino a nuestras vidas de la siguiente manera. Y quiero que me acompañes a Efesios, capítulo 1, verso 3. Verso 13. Efesios capítulo 1, verso 3. Y ahí vamos a mirar y a encontrar cómo vino el reino de Dios a tu vida y a mi vida. No tuve que hacer ningún esfuerzo, no tuve que esforzarme, no tuve que hacer nada. Mire lo que dice la palabra. En él también vosotros, habiendo, ¿qué, iglesia? Oído. ¿Qué tuviste tú y yo que hacer? ¿Qué tuvimos que hacer? Número 1, oír la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra de verdad que está aquí. La palabra que tú tienes en tu mano. La palabra de Dios. Oír la palabra de verdad, que es el evangelio de la salvación, ¿cierto? ¿Y qué más tuvimos que hacer? Creer, dice. Y habiendo creído, ¿en quién? En nuestro Salvador. ¿Tuviste que hacer algún esfuerzo, iglesia? ¿Te hablaron? ¿Qué hiciste? ¿Oíste? ¿Tomaste la decisión como alguno de ustedes lo está diciendo? Pero cuando tomaste esa decisión, dijiste, voy a creer. Y creíste en lo que está escrito en la palabra. Amén. O sea que resumiendo, iglesia, el reino de Dios viene a nuestra vida por el oír, por el creer en el Señor Jesucristo y por supuesto, por confesar que Jesucristo es el Rey de tu vida y de mi vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hermosa palabra. Muy bien. Entonces, podemos ver cómo el reino de Dios viene a nuestras vidas de una manera muy sencilla, de igual forma, tan pequeño como ese granito de mostaza. Con una oración quizás que alguien te guió para que tú dieras ese paso, para que confesaras todos tus pecados, para que yo pudiera confesar mis pecados
ante el Salvador. Y que mi vida, desde ese momento en adelante, esa semilla que Dios plantó ahí, empiece a germinar, empiece a crecer y empiece a volverse robusta, mi iglesia. Eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Que esa pequeñita semilla que un día tú recibiste, que oíste, a la cual le creíste, hoy tú mismo, no me vayas a contestar, hoy tú mismo puedes hacer un análisis y puedes mirarte. Cuando llegaste, cuando conociste, ¿cómo estabas? ¿Cómo llegaste? Y ahora, ¿cómo estás? No me contestes. Tú y el Señor. ¿Has cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu conducta? ¿Eres mejor esposo? ¿Eres mejor esposa? ¿Eres un mejor hijo? ¿Has tomado la palabra? ¿Has creído la palabra? ¿Y la palabra en nuestras vidas qué debe hacer? Transformación. Por eso no podemos seguir con la misma conducta que veníamos. Quizás como el pueblo de Israel, que duró años dándole vueltas. ¿Para llegar a dónde? A la tierra prometida. Y duró mucho. Y la tenía al lado, al lado. Si tú coges tu mapa, geografía, y miras, y estaban al lado. Pero la misma confusión y lo que traemos y lo que tenemos no nos deja ver, no nos deja pensar, no nos deja visualizar lo que está ahí y está al lado de Dios. Pero cuando a nosotros viene el reino de Dios, esa pequeña semilla empieza a haber un cambio y debe haber un cambio. Amén, iglesia. Hoy vamos a recordar por medio de la palabra lo que ocurre, lo que tiene que suceder en nuestras vidas cuando el reino de Dios llega por medio de quién. ¿Por medio de quién viene? Por medio de Jesucristo, que es la única persona a la cual podemos ir, iglesia. Es por medio de Él, porque Él fue el que tuvo ese sacrificio, el Hijo del Dios Altísimo. Así que hoy vamos a mirar, y es como si se corriera el telón. Y así he titulado el mensaje de hoy, cuando se corre el telón. Amén. Entonces, cuando se corre el telón, número uno para los que toman apuntes, cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, número uno, nos libera del peso de nuestro pasado. Acompáñame ahí a Segunda de Corintios, el capítulo 5. Vamos a estar paseándonos por la palabra. Segunda de Corintios, el capítulo 5. Y mira lo que dice el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura es. ¿Qué pasa con lo que traíamos? ¿Dónde queda? Las cosas pasadas, ¿dónde quedan, iglesia? Atrás, atrás. Y dice la palabra, he aquí, todas son hechas nuevas. En palabras sencillas, iglesias, si alguno está unido a Cristo, hay una vida nueva, hay un nuevo despertar. Todo queda atrás, somos renovados, iglesia. Y posiblemente muchos de nosotros vivimos aún conociendo y habiendo dado el paso de entrar al reino de Dios. Vivimos por mucho tiempo cargados. ¿Cargados de qué? De todo nuestro pasado. ¿Cargados de qué? De todas las heridas que nos causaron.
Y entonces nos llenamos de dolor, nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento. Y es lo que hay en nuestros corazones. Pero también por mucho tiempo pasamos cargados ¿de qué? De la culpa. ¿Culpa de qué, iglesia? Culpa de los errores que cometimos cuando no conocíamos la palabra. De las malas decisiones que tomamos, quizás de las oportunidades que perdimos, que desperdiciamos, pero también hay una culpa quizás por el pecado. Y nos sentimos cargados, hay herida, hay culpabilidad, y todo ese dolor y toda esa amargura no nos deja seguir adelante. Aún lo refleja nuestro rostro, iglesia. A veces se acerca uno a una persona o la va a saludar y discúlpeme lo que digo, es como si tuviera una cara de revólver. Cuando tú y yo, ¿qué debemos hacer? Sonreír, porque Cristo vive en ti. Amén, iglesia, porque tú y yo hemos permitido que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Amén. O sea que debe haber una restauración, una renovación, iglesia. Es como lo decía esta mañana, es como cuando nuestro portátil o nuestro computador de mesa se empieza a cansar, ¿cierto? Y se empieza a bloquear y se empieza a poner lento. Es el primer síntoma que nosotros detectamos. Uy, está lento y empezamos, uy, está lento y yo estoy muy rápido, estoy agitado, necesito entregar informes. Y el computador está lento. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo primero que tú haces? Reiniciar. ¿Qué es lo que tienes que hacer, iglesia, y lo que tengo que hacer yo? Reiníciate. Mira a la persona que tiene al lado. Mira a tu esposo, a tu hija. Dile, reiníciate. Si el reino de Dios vino a tu vida, no puedes seguir siendo el mismo, cargando esa pesada carga, ese dolor, esa amargura, lo que te ha marcado, ese resentimiento. No, mi amada iglesia. ¿Y sabes por qué no lo puedes hacer? Porque te colocas como el computador, lento en tu pensamiento, lento aún en tu caminar, aunque ni siquiera levantas la cabeza, siempre andas mirando al piso, iglesia. La palabra hoy nos invita a que nos reiniciemos. Todas las cosas, dice la palabra, pasadas quedaron atrás. El acusador vino a destruir, vino a dañar, a romper la relación con Dios. Y Él no está contento. Y por eso Él viene y te acusa y trae a tu mente el recuerdo de todas las cosas vividas, situaciones difíciles, situaciones complejas. Pero ahí a tu lado, como les decía, para la cena del Señor, ahí a tu lado está el Espíritu Santo. A tu lado está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te da la mano, Él te brinda su amor, iglesia. Él quita el dolor, la amargura, la tristeza. Él quita todo lo que nos daña, lo que no nos deja crecer, iglesia. Así que, mi amado, la invitación es que cuando venga el reino de Dios y como ya vino a tu vida por medio de Jesucristo, nuestra vida debe ser una vida nueva, una vida que tiene un nuevo inicio. ¿Y qué pasó? Cristo tomó toda esa culpa, todo ese pasado, todas esas heridas, Él las llevó a la cruz. ¿Y qué nos dio, iglesia? Tenemos, uno, su gracia. Número 2, tenemos su misericordia. Número 3, tenemos su amor. Pero ¿sabes otra cosa? Que tenemos el perdón. Así que, ¿por qué te martirizas tanto? ¿Por qué no abandonas todo lo que te daña?
¿Por qué no vives esa vida de gracia, de misericordia, de perdón, de amor que tiene el Señor para cada uno de nosotros? Amada iglesia, amigo que me escucha en esta mañana, solo en Jesucristo podemos encontrar la paz, el gozo, la tranquilidad, la transformación para nuestras vidas. Solo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece un fuerte aplauso, iglesia. Aleluya. Entonces, iglesia, cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, número uno, nos libera del pasado, de todo lo que traíamos. Así que suéltate, empieza a volar como esa águila. Esa águila es renovada, hasta su plumaje cambia. Ella se despoja de todo y deja que salga un nuevo plumaje y empieza a crecer. Ahora apliquémoslo a la semilla de mostaza, ese pequeño granito de mostaza que quizás tú y yo éramos, que nadie nos ponía atención, que quizás hasta en un momento llegaste y te pisotearon, iglesia. Pasaron por encima de ti. No sé cuál haya sido tu situación, pero ese granito de mostaza en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ese granito de mostaza empieza a crecer, empieza a fortalecerse, empieza a hacerse fuerte, empieza a ponerse robusto. ¿Y sabes qué? Y empieza a servir a otros. ¿De qué? Como ese árbol de mostaza que sirve para qué? Como refugio de todas las avecitas, de todos los pajaritos. Así debe ser tú y yo. Debemos ser ese árbol fuerte, frondoso, que cuando tu compañero de trabajo esté en la angustia, esté en la necesidad, tú seas ese árbol que está ahí, que lo abraza, que le permite que se refugie, y de tu boca sale esa palabra de poder, para que sea sembrada en ellos, iglesia, así como algún día alguien lo hizo contigo. Mira la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Una gran responsabilidad. Primero, de recibir, de oír, escuchar, crecer, de fortalecernos. Pero la gran tarea es de transmitir lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Aleluya. Número 2, la transformación. El punto número 2 es que cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, entonces va a haber se transforma nuestro presente. Nuestro presente debe ser transformado. Acompáñame a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Aleluya. ¿Qué dice el verso 20, mis amados? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo. Aleluya. ¿Y ahora qué? Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué hizo? Me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Tremenda palabra. Es como si tú y yo, iglesia, en otras palabras, te lo voy a tratar de que me lo entiendas en otras palabras. Es como si tú y yo hubiésemos sido clavados en la cruz con Cristo, dejando el pasado para que ya no viva yo, sino que viva ¿quién? Cristo en mí. Tremendo, ¿no? Es desglosar la palabra, es entender la palabra. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Porque Jesucristo fue el que nos amó. Jesucristo fue el que entregó su vida para salvarnos. Entonces, yo hago una pregunta, iglesia. ¿Por qué rechazamos la generosidad y el amor de Dios? Perdóneme que sea tan directo. Porque a veces, aún con conocimiento de la palabra, aún
recibiendo ese regalo precioso de Dios, somos tan testarudos, somos tan duros. No queremos desprendernos de lo que daña y persistimos en vivir en lo que no trae bendición. ¿Cómo qué? Mover la lengüita, ¿cierto? ¿Cómo podemos dañar con la lengua? Con ese elemento tan pequeño que tenemos, pero qué fuerte puede dañar. Con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra actitud. Qué cosa tan tremenda la lucha de hoy en día con la actitud de los jóvenes. No lo digo con los jóvenes de la iglesia, yo trabajo con jóvenes y es tremendo y hay que trabajarles mucho. Pueden ser muy buenos en cualquier arte, pero no hay actitud, no sirven en una empresa. Por eso es más del 80-90% del rechazo en las empresas. Actitud. ¿Cuál es tu actitud? En tu casa, con tu hijo, con tu esposa, con tu familia, con el vecino. ¿Cuál es mi actitud, iglesia? ¿Realmente sí hemos permitido que esa semilla de mostaza empiece a crecer? ¿Se ha robustecido cada uno de nosotros con la palabra? Domingo tras domingo, recibiendo enseñanzas. Pero ¿será que está pasando que la palabra entra por aquí y sale por acá? ¿O será que realmente está haciendo mella en nuestro corazón? Y resultado de esa transformación, entonces hay un cambio de actitud, hay un cambio de conducta, carácter, responsabilidad. Todo lo que, esos valores que tiene el ser humano, iglesia. Hay respeto, hay lealtad. La palabra nos debe confrontar. La palabra nos debe llevar a que cada uno de nosotros analicemos cómo estamos, cómo es nuestra vida. Amén. Porque no tiene sentido, iglesia. Es como si nos volviéramos religiosos de venir a un servicio cada 8 días. Seamos los religiosos. Y no somos religiosos. Queremos una transformación. Necesitamos una transformación. Y cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, debe darse la transformación. Y por eso debe haber un cambio. Entonces, todo esto significa que con Cristo, iglesia, comienza una nueva vida. Cuando yo doy ese paso, entonces comienza esa nueva vida de fe. Y cuando hablamos de esa nueva vida de fe, es vivir confiados, iglesia. Es vivir siempre bajo la protección de Dios. Es que tú y yo tengamos claro que no estamos solos. Que a nuestro lado, como les decía al grupo de alabanza el domingo pasado, a nuestro lado está el Espíritu Santo. Él está ahí. Él quiere estar dentro de nosotros. Él quiere tomar el control total de tu vida y de mi vida. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Que a veces, les decía al grupo de adoradores, a veces no le permitimos que Él tome el control total. Como a veces nosotros humanamente no permitimos que nadie meta la mano en nuestra mesita de noche, la que está al lado de nuestra cama. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Porque es que ahí guardamos nuestras cosas íntimas. ¿Y sabes qué? Que el Espíritu Santo va a tomar el control total de tu vida y de mi vida, iglesia. No puedes tener cositas guardadas, porque ¿sabe qué pasa? Que esas cositas guardadas dañan, no te dejan crecer. Y el Espíritu Santo quiere tomar todo. Todo es todo, iglesia. Todo tu ser. Entonces, cuando empezamos esa nueva vida, viene ese vivir en fe, viene esa esperanza, no hay angustia, no hay afán por lo terrenal.
Es cierto que necesitamos cosas, necesitamos casa, necesitamos comida, etcétera. Pero a veces nos dedicamos más a las cosas terrenales. ¿Qué pide el Señor de ti y de mí? Que nos esforcemos por el reino celestial. Todo quedará aquí, iglesia. No sabemos cuándo vamos a ser arrebatados, si el Señor así lo tiene dispuesto. O si de pronto Él nos llame primero a su presencia. Pero que hasta el día que tú y yo podamos estar en esta tierra, iglesia, tú puedas decir: he trabajado para el reino celestial. He dado para ese reino celestial y espero estar allá en las bodas del Cordero, iglesia. Ese debe ser un propósito. Cuando comenzamos una nueva vida, está el amor del Señor y también viene algo importante. No nos pueden dominar las pasiones, los deseos. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, ahí enseguida, el verso 24, iglesia. Gálatas 5, 24. Mire lo que dice la palabra. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Elizabeth, ayúdame un momentico. ¿Cuáles son el inicio de la adoración que cantamos la última? ¿Cómo dice? Nuestros corazones insaciables son. ¿Pero sabe cuándo son insaciables? Cuando no permitimos la renovación. Cuando llegamos al Señor, hemos estado luchando por cualquier cantidad de cosas, iglesia, y nada nos hace. Por eso dice, nuestros corazones insaciables. Pero cuando viene a nosotros, ¿qué viene a nosotros? El reino de Dios. Entonces dice esa adoración, con Jesucristo, ¿qué? Basta. Jesucristo, basta. ¿Y sabes por qué? Porque Él llena todo, iglesia. Porque su amor, su perdón, su consuelo, su restauración está ahí. Y Él quiere que tú la tengas, iglesia, para que puedas crecer como ese granito de mostaza. Amén. Así que nosotros debemos permitir que el Señor haga esa transformación. Acompáñame a Colosenses capítulo 3. Y le voy a dejar como tarea porque es un poquito extenso. Colosenses capítulo 3. Me perdió. ¿Listo? Del 1 al 10. Dice que debemos morir a lo terrenal. Amén. Dice, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Pero más abajo nos habla de qué debemos despojarnos, iglesia. De lo que nos hace daño, de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Y a veces conociendo la palabra del Señor y entre comillas, confesando que somos cristianos, salen de nuestra boca palabras que no son apropiadas para un hijo de Dios. A veces con nuestra boca maltratamos a la esposa, al esposo, al hijo. No es el golpe, mi amado, pero una palabra marca más, hace más daño. Así que por eso en Colosenses sí queda esa tarea, iglesia, de que lo leas o lo leamos mejor, porque la palabra es para todos, y la apliquemos y empecemos a cambiar lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Que tú vivas una vida de restauración, que tú vivas una vida que te puedas ensanchar, que puedas crecer y que puedas, como dice el Salmo 27:13,
Dice el salmista, yo espero disfrutar de la bondad de Dios. ¿Tú esperas disfrutar de la bondad de Dios? Amén. ¿Esperamos todos disfrutar de la bondad de Dios? Ponte sobre tus pies, iglesia. Alabanza, por favor. Para concluir, iglesia, probablemente muchos de nosotros o de ustedes se encuentran en la búsqueda de la felicidad. Días van, días vienen. Y la felicidad simplemente se escapa. Pareciera que estuvieses navegando contra la corriente, que la felicidad se escapa de tus manos. Pero hermano, amigo que me escuchan esta mañana, la felicidad no va a llegar a tu vida por lo que te pase o acontezca en la parte externa, sino que va a venir por lo que pase internamente en tu vida, con tu relación con Dios. Así que cierra ahí tus ojitos, iglesia. Nos cuestiona la palabra en esta mañana. La palabra nos confronta y dice en Proverbios 16:20 que el que atiende a la palabra prospera. Y aparte de eso dice, dichoso el que confía ¿en quién? En nuestro Dios, nuestro Salvador. Otra versión encontré y dice, bienaventurado. Pero otro encontré y dice, feliz el que confía en su Salvador. Y eso somos nosotros, iglesia. Que esta palabra sea ese bálsamo para tu vida, iglesia. Que esta palabra llegue a tu mente, la tomes y puedas ensanchar tu vida. Vamos a escuchar esta adoración.